Sí, una vez, bueno, pues hablado un poquito de esto, yo creo que allí es donde viene una fase que es muy interesante, sobre todo cuando haces campañas, tanto si haces campañas de paid como cuando haces estrategias de marca para orgánica. Hay el concepto del storytelling, ¿no? Que yo creo que es básico, que siempre funciona y de hecho, incluso con el cliente este que hablamos es muy guay porque es un proceso, además que es un proceso conjunto. O sea que muchas veces incluso Sí, los clientes son como muy partícipes de totalmente. él y eso es algo que a nosotros nos gusta mucho, ¿sabes? Es decir, que no solo en plan seamos como nosotros aportando valor, sino que ellos te cuenten tu historia y a partir de esa historia empiece a haber como una lluvia de ideas que genere como ideas conjuntas mucho más grandes con puntos de vista muy diferentes, ¿no? Pues te hago un pequeño inciso sobre esto y es lo que siempre digo. Digo, tenemos el audiovisual y las redes sociales tienen una parte muy técnica, pero es más bien pequeña. Hay una parte mucho más grande que es subjetiva y nuestro ejercicio es conectar con esa subjetividad, esa forma de comunicar que tiene la empresa y nosotros amoldarnos y hacer ese match creativo con la forma de comunicar de la empresa. Y al final, sí, sí, estamos totalmente de acuerdo en eso. De hecho, la o sea, al final subjetividad hay tantos como puntos de vista que y personas, entonces es como que cada persona va a ver las cosas de una manera diferente. Al final yo lo hablo muchas veces, a mí me puede gustar una música mogollón, pero cuando la pongo en una campaña de golpe se la paso al cliente y el cliente me dice, guau, no me gusta nada, ¿sabes? Un clásico, ¿eh? Entonces sí, pasa muchísimo, entonces es, guau, pues estamos alejados, vamos a ver cómo nos acercamos más, ¿no? Y entonces es como a base de mucho hablar y mucho conocerte, al final pues vas encontrando esos puntos en común y hay un trabajo muy grande, subjetivo, creativo, que tienes que hacer mano a mano, ¿no? Pero yo creo que lo más importante dentro del storytelling es que al final todo tiene que contarte una historia. O sea, al final yo creo que es importante, aunque sea técnica, da igual, ¿sabes? O sea, aunque sea una empresa súper mega técnica, pero al final a la gente es, yo qué sé, siempre le gustan las películas, Que ¿no? las decisiones siempre son emocionales y buscamos argumentos racionales para justificar nuestra decisión emocional. Entonces, lo que va a conectarnos con esa emocionalidad es una historia humana que te traslade esa emoción. Sí, y al final con más, si vas añadiendo además detalles y con más detalles que vayas añadiendo, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, pues plantear una incógnita para generar como una curiosidad, ¿no? Plantear un conflicto que te pueda dar como un objetivo concreto, ¿no? Yo creo que al final cualquier historia tiene que tener un conflicto para que o sea, si la historia es grande o es pequeña, al final tiene que tener un conflicto. Esto y yo lo discutimos mucho en cine, por ejemplo, a veces o en películas, ¿no? Que a veces me dices, me has dicho de esta escena como algo muy técnico. Ya. Eso quiere decir que la película no tiene conflicto Ya. interno. Y digo, pues puede ser que no tenga conflicto interno y que quizá me he quedado como Bueno, ahí con nos la base ponemos... más superficial, ¿no? Al final yo creo que, bueno, es verdad que aquí quizá nos ponemos más modo cinematográfico, Bueno, pero al final la publicidad es una microhistoria, es lo mismo. pero yo creo que es importante saber cuáles son a veces como los conflictos externos de las cosas, los conflictos internos y saber trabajar bien el conflicto. Al final yo creo que puede ser un tema interesante para dotar estas campañas de más notoriedad, ¿no? Digamos. Sí, la verdad es que creo que es un tema interesante, y quizás estaría interesante, aunque sea algo muy técnico, bueno, ampliarlo un poco porque al final, aunque sea de guión cinematográfico, el concepto del conflicto interno y el conflicto externo, al final es algo que se puede aplicar en cualquier elemento, porque al final el guión cinematográfico lo que te quiere es contar una historia. Y las redes sociales, a su manera, también te quieren contar una historia. Y ya no hablemos de un microspot para paid, donde claramente se está explicando una historia, ¿no? Entonces esa historia, como más humana sea, más conseguirá conectar con su público, porque al final lo que conecta son las emociones, lo que conecta son las historias y lo que conecta son las personas. Si empezamos a hablar del producto y de las características y nos olvidamos de las emociones y de las personas, es ahí cuando solemos fallar. Entonces el concepto del conflicto interno y conflicto externo puede ser un elemento interesante para al menos tenerlo allí, y aunque sea un vídeo de tips o una explicación que hagas, si le añades esta parte humana de tus conflictos que te has ido encontrando a lo largo de tu camino dentro del sector en el que estés, conseguirás conectar mucho más con el público, ¿no? Entonces, conflicto interno, conflicto externo. El conflicto externo sería esa problemática, esta situación, esa historia
que te encuentras fuera de ti, ¿no? De ti hacia afuera. Por ejemplo, pues la típica, ¿no? Pues me roban el coche y tengo un conflicto porque me han robado el coche, ¿no? O me entran a robar a casa, o me persigue un Tyrannosaurus Rex. Al final son esas cosas, esos problemas que me encuentro cara al mundo, ¿no? Y lo que solemos decir, medio en broma, medio en serio, es que cuando una película tiene un buen conflicto externo, pero no tiene conflicto interno, es una película de palomitas. Es una película que es muy entretenida, pero está vacía. Pues cualquier película que te puedas imaginar de palomitas y mainstream suele tener muy bien trabajado un conflicto externo, y aunque los conflictos internos ya los suelen incorporar casi todas, pues bueno, en algunos casos no. Y el conflicto interno es ese conflicto que pasa de puertas para adentro. Es ese viaje emocional que tengo que hacer, ese conocimiento psicológico que me tiene que permitir pasar al siguiente nivel. Quizás soy una persona muy tímida y tengo que aprender a abrirme al mundo, quizás soy un workaholic y tengo que aprender a disfrutar de la vida. Es ese aprendizaje interno que me va a hacer evolucionar como persona y poder pasar al siguiente nivel, ¿no? Y lo que también decimos, medio en broma, medio en serio, es que una película que tiene muy bien trabajado un conflicto interno, pero no tiene conflicto externo, es un coñazo de peli. Es esa película que arrasa en festivales. Alguien te mataría. Sí, eso seguro. Pero es una película que arrasa en festivales, pero que te duermes viéndola. Entonces, de la unión del conflicto interno y del conflicto externo y del conflicto interno en una misma película, y sobre todo buscar que esos conflictos tengan unión, es decir, si yo soy una persona que no soy tan tímido que no salgo de casa, el conflicto tiene que ir en torno a salir de casa, el conflicto externo, ¿no? Quizá, yo qué sé, tengo que salir de casa para conseguir lo que sea, pero soy tan tímido que no me atrevo a salir de casa. Pues es esa unión del conflicto interno y el conflicto externo lo que hace que los dos tengan esa simbiosis y esa película sea entretenida y profunda a la vez, ¿no? Yo os propongo como un juego, que grandes campañas, por ejemplo, que vosotros conozcáis o que hayáis visto y demás, que hagáis ese análisis, a ver si encontráis cuál es el conflicto externo y el conflicto interno. Mira, de te las lo pongo campañas. en un ejemplo. Nike Just Do It. Para que tiene jueguen. Interno y externo. El interno es ese trabajo de autosuperación personal, ese trabajo de dificultad en el día. El externo es, oye, tengo que gestionar mi día a día, tengo que ir al trabajo, recoger a los niños, tengo un día muy complejo, muy ajetreado, pero desde mi autosuperación personal, mi lucha diaria, mi mejorar como persona, mi no conformarme, evoluciono como persona y supero ese día, ¿no? Y al final es una campaña que está trabajando un conflicto interno. Obviamente es una campaña de publicidad que tiene poco margen para trabajar un gran conflicto interno y externo, pero aunque sean pequeños funcionan porque son humanos. Y como una de las grandezas, creo yo, de esa campaña de Nike es que no se iba a un gran conflicto, se iba a algo pequeño, y esos pequeños conflictos son más reales porque nos pasan a todos. Todos tenemos este momento de saturación de, oye, estoy muy estresado en el trabajo y salgo y voy a buscar a mi hijo al cole y luego prepara la cena y luego recoge la casa y al día siguiente por la mañana levántate temprano, haz deporte, supérate como persona y coge energías para superar el día. Como es un pequeño conflicto externo y un pequeño conflicto interno, todos nos sentimos identificados y entonces es mucho más fácil que conectes con tu target a la raíz de haber trabajado bien esos conflictos internos y conflictos externos. No. Y para mí es una de esas esencias para humanizar y hacer más personal esa historia. Entonces, si lo adornamos, pues como decíamos al principio, de estos pequeños detalles a la hora de narrar la historia, pues si yo te estoy explicando mi vivencia como profesional y cómo he llegado hasta este punto, y te estoy explicando esa vez que me encontré con determinada situación y de ahí saqué kits de aprendizaje, pues ahí ya estás metiendo un conflicto interno, un conflicto externo. El aprendizaje es ese conflicto interno que superaste, y esa situación que te encontraste es ese conflicto externo. Y si eso lo narro con pequeñas cosas muy pequeñas que, pues oye, ¿cómo estaba la taza de café? O que me estaba tomando un café y el sabor de café pues me relajó. Pues esos pequeños detalles le dan más veracidad a la historia y hacen que sea más real, porque a todos también nos ha pasado fijarnos en esos pequeños detalles en una historia, ¿no? Entonces, al final son pequeños tips que puedan parecer sencillos, pero que bien utilizados dentro de una narrativa y un storytelling en redes sociales puede marcar la diferencia entre conectar con tu target o no conectar con él. Sí, al final yo creo que a modo de resumen y demás, lo que yo diría es que al final es importante humanizar la marca, ¿eh? No es lo mismo hablar de tu marca que hablar de la historia humana que hay detrás de tu marca, ¿no? Y de los beneficios que aporta tu marca, ¿no?